Representantes de medios de comunicación buscan la renovación automática de sus frecuencias. Pleno de la Asamblea posesionó a Sofía Hernández como Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Comisión ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gabela presentará informe preliminar este martes. Asambleístas de diversas bancadas rechazan decisión del Gobierno Nacional sobre el nuevo tarifario del diésel industrial. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 4 de septiembre de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato a la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos contándoles que el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este martes a Sofía Hernández como Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, quien fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hernández es doctora en jurisprudencia y catedrática universitaria. Se desempeñó como Superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada hasta el 26 de junio del presente año. Antes de ello, también fue intendenta general jurídica de la institución y trabajó en la Superintendencia de Bancos. La nueva autoridad reemplazará a Catalina Pasos, quien se venía desempeñando como superintendenta encargada. Y este martes también culminó el primer debate del proyecto de ley para erradicar la violencia en los escenarios deportivos. El fortalecimiento de la educación en escuelas y colegios, así como la creación de un registro de personas sancionadas por actos violentos, fueron algunos de los aportes expuestos durante el debate. La discusión giró en torno a la necesidad de crear escenarios adecuados para que la práctica del deporte sea más segura. Así lo enfatizó el asambleísta Héctor Muñoz tras recordar las muertes de hinchas registradas en los últimos años en escenarios deportivos profesionales. Y efectivamente la correcta fundamentación de este proyecto no solamente hace necesario, sino indispensable que esta Asamblea Nacional se preocupe por estos hechos y emita una legislación al respecto. Y en lo que coincidieron los legisladores César Litardo y Jorge Corozo. El fin fundamental que esta ley debe tener es que la familia ecuatoriana regrese a los escenarios deportivos sin ningún riesgo. Si no tenemos la responsabilidad de poder regular actividades como estas, lamentablemente el deporte cada vez se irá perdiendo. No obstante, hubo observaciones al proyecto de ley. La asambleísta Marcela Aguiñaga, por ejemplo, tras pedir una mejor coordinación con la Comisión de Justicia, que al momento tramita reformas al Código Penal, observó en esta línea problemas de orden técnico y jurídico en la propuesta. Se debe aclarar que el portar armas es un delito contemplado en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que no insistimos. No se puede pretender rebajar este tipo penal a ser contravención. En cuanto a los aportes, la legisladora Patricia Enríquez se mostró a favor de que la educación sea la única forma que permita erradicar la violencia en el deporte. Las escuelas y colegios deben ser los lugares donde formamos a nuestros ciudadanos en la forma que necesitamos. Mientras que el carchense René Yandún planteó la creación de un registro de personas sancionadas por actos de violencia en escenarios deportivos. Bueno, y decir, señores, publicar estos fulanos no pueden ingresar más y está prohibido el ingreso a escenarios deportivos, especialmente para el fútbol profesional. Al cabo de más de 2 horas de discusión, el primer debate de este proyecto de ley fue cerrado. Los insumos deberán ser analizados por la Comisión del Derecho a la Salud previo a la aprobación del informe para el segundo debate. Entrevista. Y para abundar en detalles respecto de este tema, el proyecto de ley para erradicar la violencia en los escenarios deportivos, así como también para conocer cómo avanza el estado del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta William Garzón.
William Garzón, médico, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas por Alianza País, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta Garzón, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. Gracias, estimada Belkis, por el espacio, por la invitación y un saludo muy cordial a las personas que nos están viendo en este momento. Y nos están escuchando también por la radio de la Asamblea Nacional. También por la radio. Asambleísta, concluyó el segundo receso legislativo de este año, de este 2018. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional retomó oficialmente ya sus actividades luego de estos días de descanso, si se quiere, en donde, bueno, entre descanso y socialización también que mantuvieron varios legisladores respecto de varias iniciativas legales. Y uno de los temas que se abordó fue el proyecto de ley para erradicar la violencia en escenarios deportivos, cuyo trámite recae justamente en la comisión que usted preside. Efectivamente, Belkis, nosotros el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional terminamos el debate, el informe para primer debate del proyecto de prevención de violencia en el deporte en general. Y yo creo que tuvimos la oportunidad de recibir el aporte, las sugerencias, señales de alerta inclusive por varios compañeros frente a lo que está estructurado en este momento en el proyecto. Yo creo que es importante este proceso de diálogo, la apertura que ha tenido la Comisión en este sentido con todos los actores que han sido parte de la construcción del informe para el primer proyecto. Y en ese sentido, el día de hoy arrancamos ya con el proceso de socialización para el informe para el segundo debate. En ese aspecto vamos a tener nosotros varios invitados al seno de la comisión. Hay muchos actores que han pedido ser recibidos, que no los pudimos recibir en el anterior informe. Previo a la elaboración del informe para el primer debate. Por supuesto, ahora para la elaboración del informe para el segundo debate vamos a recibirlos y yo creo que vamos a darle al país un proyecto, indiscutiblemente una normativa legal que le permita buscar un objetivo fundamental, que es darle tranquilidad a la ciudadanía, a las familias, para que puedan regresar a los escenarios deportivos. Como antecedente, lo que motiva el debate ahora mismo de este proyecto de ley, según se lo citaba hoy durante la discusión, es justamente todos estos hechos de violencia, de muertes de hinchas en escenarios deportivos que se han registrado en nuestro país en los últimos años, fundamentalmente en escenarios deportivos, en estadios de fútbol en este caso. Y yo le quería preguntar, asambleísta, ¿cómo es que este proyecto de alguna manera garantiza que se pueda prevenir el cometimiento de estos hechos? Cuando estuvimos en la primera sesión en el Pleno y tuvimos la oportunidad de hablar sobre el informe de este proyecto, ahí tuvimos la oportunidad de expresar el historial que ha habido en el Ecuador referente a los diferentes actos de violencia que han habido en los escenarios deportivos, y coincidimos que indiscutiblemente la mayor cantidad de ellos son en el fútbol, ¿no? Porque es el deporte que masifica indiscutiblemente a la ciudadanía. Ha habido un historial de cerca de casi 15 años realmente de actos violentos donde han habido fallecimientos, actos en los que no van acorde a lo que significa una actividad deportiva, que uno va a disfrutar y pasa todo lo contrario. No se puede, por ejemplo, superar el hecho de que hinchas ingresen a estos escenarios con todo tipo de armas, por ejemplo. Y no solamente eso, Belkis, aquí sucede algo que realmente ahora que estamos en este proceso de análisis, uno se va enterando de las cosas. Y hoy hay, y sobre todo en el fútbol, hay equipos profesionales, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, que preparan, que tienen un rubro, un presupuesto para preparar a las famosas barras bravas. Y eso implica que son gente que entra no a disfrutar de un evento deportivo. Entonces, en ese sentido, este proyecto lo que busca es darle mucha fortaleza, sobre todo a la parte preventiva. Y en la parte preventiva hoy día hubieron aportes importantes como el tema de la educación. Yo creo que es fundamental educar a todos los ecuatorianos, a nuestros hijos, a los niños, desde corta edad, para que sepan lo que significa el respeto, el comportamiento que debe existir en un escenario deportivo. No hace muchos meses en el Mundial de Fútbol nos dieron una cátedra de lo que significa la cultura de un país oriental, cuando de manera voluntaria empezaron a recoger los desperdicios que existían en los graderíos. Eso es cultura. Así es. Y eso no se le enseña a nadie en ese momento.
Eso es un proceso de educación y eso es lo que buscamos acá en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, buscamos todos estos requisitos de alguna manera para poder entrar en este proceso de prevención donde diferentes instituciones del Estado sean parte de este proceso educativo e indiscutiblemente una serie de requisitos que habrá que cumplir para que se generen los diferentes eventos deportivos, no solamente el fútbol, sino absolutamente todas las actividades deportivas para garantizar seguridad a la ciudadanía. En términos generales, asambleísta Garzón, ¿qué elementos se consideran como parte de la prevención dentro de la propuesta? Bueno, el tener ya el día de hoy un responsable de la parte organizativa en un evento deportivo y los requisitos van acorde al aforo o al número de ciudadanos que van a determinada actividad deportiva, y en ese asunto, en ese aspecto, hay que garantizar una serie de condiciones de seguridad para poderle garantizar a la ciudadanía esa tranquilidad de que puedan ir a los escenarios deportivos. Diferentes son los requisitos para un evento deportivo de 100 personas que un evento deportivo que tenga 5.000, 20.000 personas, o inclusive un evento deportivo que sea en el deporte barrial o un evento deportivo que sea de deporte profesional. Entonces, ahí hay que marcar algunas diferencias en lo que significa requisitos para estas actividades de acuerdo al tipo de evento que se vaya a realizar. Ahora bien, asambleísta, analicemos varios aspectos a breves rasgos de lo que pudimos escuchar hoy durante el debate. Por ejemplo, un asambleísta planteaba la posibilidad de hacer un cambio en la denominación o en el nombre de este proyecto de ley, tomando en cuenta que a lo que apunta, según el título, es erradicar la violencia, pero él decía o reflexionaba qué pasa con aquellos deportes cuya característica encierra cierto grado de violencia por su naturaleza, como es el box, como puede ser alguna otra práctica, las artes marciales, por ejemplo. Sí, efectivamente, eso fue un aporte que realizaron el día de hoy. Yo creo que tiene mucha coherencia esa propuesta porque existen actividades deportivas como las que usted acaba de mencionar que indiscutiblemente están inmersas en el proceso agresivo y en lo que significa violencia. Entonces, yo creo que esta es una propuesta para que la comisión analice y realmente el nombre debería ser no solamente la violencia en el deporte de manera general, sino violencia en los escenarios deportivos. ¿Así era como estaba denominado en un inicio? Así era, así era como estaba en un inicio. Luego, producto del aporte de los diferentes actores, se cambió, pero yo creo que es una buena observación. Ahora, veíamos también en el reportaje que rodábamos antes de esta entrevista el criterio o la exposición que hizo la asambleísta Marcela Guiñaga en el sentido de que, por un lado, bueno, ella pedía una mejor coordinación, si se quiere, con la Comisión de Justicia que al momento trabaja en el análisis de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y de otro lado observaba que, por ejemplo, determinados delitos no pueden bajar de categoría siendo delitos a contravención. ¿Cuál es el análisis que usted, como presidente de la Comisión de Salud que analiza este tema, realiza frente al proyecto? Bueno, hemos hecho nosotros la invitación respectiva a la presidenta de la Comisión de Justicia justamente para hacer una mesa de trabajo y poder coordinar este tipo de aspectos. Yo creo que es importante también llegar a un consenso, analizar, porque lo que menos queremos nosotros es caer en una incoherencia o generar... Que se contraponga el trabajo de una mesa con otra. Por supuesto. Yo creo que en ese sentido el trabajo de la Asamblea Nacional y de las comisiones debe buscar esa ruta. Y en ese sentido le he manifestado yo a la presidenta de la Comisión de Justicia nuestro deseo de hacer una reunión de trabajo para poder analizar el articulado, cuáles son sus observaciones, cuáles son sus alertas para poder mejorar el articulado. Si bien podría sonar apresurado de lo que usted ha podido escuchar hasta el momento como parte de las observaciones, ¿qué elementos todavía podrían considerarse dentro del informe final que será discutido en lo posterior en segundo debate? Bueno, yo creo que en este momento hemos hablado de algunos de ellos, del nombre, por ejemplo, el tema de la educación, creo que es fundamental fortalecer, aunque ya lo tenemos en el código, pero sin embargo yo creo que hay que profundizar y mejorar el articulado, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, indiscutiblemente que hay que revisarlas, y yo creo que dos aspectos fundamentales que son parte de este proyecto, el uno, que es la parte preventiva, creo que hay que hacer un análisis profundo y de cómo mejorar el articulado,
todo lo que conlleva a la parte de prevención, y lo otro ya es la parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal con las respectivas sanciones. Ahora, me gustaría dejar este tema de lado, asambleísta, y aprovechar su presencia también para hablar sobre el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Es parte de los temas que constan dentro de la agenda priorizada, consensuada. Se han retomado las actividades. ¿En qué momento nos encontramos dentro del análisis de este proyecto? A propósito de la vacancia legislativa, que entre paréntesis se supone que tenemos que descansar. Sin embargo, este tiempo lo utilizamos para seguir trabajando en el proceso de socialización del Código Orgánico de la Salud. Estuvimos en diferentes partes del país, inclusive fuera del país, aceptando unas invitaciones para demostrar el trabajo que venimos realizando. Y en este momento el Código Orgánico de la Salud, dentro de la comisión, hemos aprobado ya el título preliminar, hemos aprobado ya el libro 1, que habla sobre el Sistema Nacional de Salud. Tenemos prácticamente listo el articulado del libro 2, que habla sobre el cuidado integral de la salud. Es probable que para la próxima semana ya podamos tenerlo al interior de la comisión para su respectiva votación. Y desde el día de mañana ya está convocada a las sesiones de la comisión para iniciar la lectura del libro 3. En esas condiciones nos encontramos en este momento y aspiramos, personalmente como presidente de la Comisión de Salud, aspiro que para fines de este mes, para fines de septiembre, podamos tener listo ya el informe para segundo debate y poderlo entregar a la presidenta de la Asamblea para que lo ponga en agenda de la Asamblea Nacional. Hasta el momento ya se habrían superado aquellos nudos críticos que en su momento se derivaron de algunos aspectos de este proyecto de código asambleísta. Siempre van a haber nudos críticos, estimada Belkis. Eso no lo vamos no vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Cuáles, por ejemplo, siguen siendo todavía? El nudo crítico se presenta de acuerdo a la perspectiva en que se lo vea. Ya. Tema aborto, usted va a escuchar, y de hecho se ha escuchado ponencias inclusive de propios asambleístas de la comisión en la que están pregonando que el Código Orgánico de la Salud está promoviendo el aborto, y no es así. Entonces, por eso le digo, todo depende de la perspectiva. Sobre ese tema, por ejemplo, ¿cómo está planteado dentro el Código Orgánico de la Salud lo que plantea es que primero el aborto es considerado una emergencia obstétrica y como tal debe ser atendida. ¿Qué significa eso? Cuando una paciente va a una institución de salud con un aborto en curso, con un aborto que ya está, independientemente de qué lo haya provocado, es obligación de la casa de salud, es obligación del médico atender esa emergencia obstétrica, porque si no la paciente corre el riesgo de poder fallecer. Entonces, no es que el código está promoviendo el aborto, sino que es obligación del médico atender ese aborto en curso que se está presentando para salvarle la vida a la mujer. Entonces, dista mucho, muy lejos de indicar o decir que el código es abortista. El código, por sobre todas las cosas, defiende la salud de la ciudadanía. Otro tema que es también un nudo crítico es el tema del vientre subrogante. Allí el Código Orgánico de la Salud lo que está planteando es regular una actividad que ya se realiza aquí en el Ecuador, ya desde hace muchos años. ¿Qué significa esto del vientre subrogante? Como no hay una regulación, esto significa que existen parejas, matrimonios o parejas, que por alguna razón no pueden tener un hijo, porque qué sé yo, le presentó un cáncer de útero la esposa o la señora y no puede tener un hijo. Pueden utilizar el vientre de un familiar o de alguien para poder procrear su hijo. Esto se ha entendido como vientre de alquiler. ¿O es mal entendido? Es la mala interpretación que le han querido dar al vientre subrogante, que no es vientre de alquiler. Correcto. El vientre de alquiler tácitamente está diciendo, yo a usted le voy a pagar porque necesito su vientre para... Se suele confundir. ¿Sí? Entonces, y una de las cosas que hace el código es justamente oponerse al pago. Esto debe ser un tema altruista, y lo que sí habla el código es que lo que se podría cancelar en el caso de que se llegue a este convenio son los gastos que se provocan producto de la atención del embarazo, los medicamentos, la atención del parto, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que queremos en este momento a través de este proyecto es regular esta actividad en el que hoy las mujeres realmente están siendo utilizadas y quien se está llevando la plata no es la madre del vientre subrogante, son otras personas. Entonces, ese es otro nudo crítico que también depende desde qué punto de vista lo veamos. Entonces, son dos ejemplos que le puedo poner
frente a este tema. Brevemente, asambleísta, ¿temas de consenso que se hayan ya alcanzado? Al interior de la comisión, varios temas de consenso, sin que eso signifique que todos estén de acuerdo. Claro. Un tema que generó mucho debate al interior de la comisión fue justamente quién debe ser la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso está en el libro 1 que habla sobre la organización del Sistema Nacional de Salud. Y en ese sentido hemos querido ser coherentes con lo que dice la Constitución, y quien debe ser la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud, porque así lo reza la Constitución. Había la propuesta de que debe haber un cuerpo colegiado, inclusive con empresa privada, cosa que es inconstitucional, y obviamente eso generó el rechazo de la mayoría de compañeros asambleístas, y se aprobó al interior de la comisión frente a la propuesta que estaba desde un inicio frente a lo que significa la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Podríamos decir que este tema, el proyecto de Código Orgánico de la Salud, ya podría ser una realidad dentro de este año? Por supuesto. Tomando en cuenta que ha sido un tema pendiente, no desde este periodo, desde periodos anteriores. Sí, pero yo creo que hemos avanzado bastante, Belkis. Y mire que otro de los consensos importantes que tenemos y que tengo que mencionarlo es el tema del cáncer. Recuerde que fue presentado en la comisión un proyecto de iniciativa ciudadana sobre un proyecto de cáncer. Hemos dialogado, hemos conversado, hemos hecho mesas de trabajo, y hoy tenemos un consenso que en un inicio no lo teníamos, y en ese sentido hemos caminado de manera positiva frente al trabajo de este proyecto, y yo estoy muy optimista. ¿A qué nos lleva ese consenso sobre este tema, asambleísta? Varios aspectos. Ellos están muy preocupados por el tema de la seguridad, la normativa que debe haber frente a los acompañantes de los pacientes que tienen con cáncer. Están buscando algunas ventajas para este tipo de pacientes, el garantizarle a los pacientes con cáncer el que tenga la dotación de medicamentos. Son algunos aspectos que ha sido un pedido recurrente. Que ha sido un pedido recurrente. Sin embargo, habían propuestas que tenemos que reconocer que también eran inconstitucionales. Allí pedían que se genere un ente o una institución a la par de la Autoridad Sanitaria Nacional, que sea el ente rector del cáncer, y eso también tornaba al proyecto inconstitucional, porque aquí la única Autoridad Sanitaria Nacional, y que es la que rige y la que norma a través de las políticas públicas la salud, es el Ministerio de Salud. Correcto. Entonces decimos que el proyecto de Código Orgánico de la Salud, siendo una de las prioridades dentro de la agenda, ya podría ver la luz dentro de este 2018. Por supuesto, yo estoy muy optimista, y yo he dicho que una de mis metas como asambleísta, habida cuenta que es mi segundo periodo y último periodo, es darle al país esta normativa legal que estoy seguro va a ir en beneficio de todos los ecuatorianos. Y siempre lo repito, el Código Orgánico de la Salud es la ley más importante de los últimos 50 años cuando hablamos de salud. Hay muchas leyes, hay mucha dispersión de leyes en este momento. Entonces, el darle esa normativa, el organizar el Sistema Nacional de Salud, lo que buscamos es evitar los problemas que hoy por hoy existen en la atención en salud. Y estaremos pendientes del trámite respectivo. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Belkis, por el espacio. Ha sido la presencia del asambleísta William Garzón, quien preside la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, a propósito de dos temas que marcan la agenda de trabajo al interior de esta mesa. De un lado, el proyecto de ley para erradicar la violencia en el deporte, que concluyó durante esta jornada su primer debate, así como también el avance en el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Y avanzamos con más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional superó el primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa, la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para el pago a los maestros jubilados entre el 2008 y el 2010. Tenemos el resumen a continuación. En su intervención, el legislador Raúl Tello pidió a la Comisión de Educación celeridad en el trabajo en la elaboración del informe para segundo debate. Maestros que se jubilaron 2008, 2009, 2010, estamos hablando de maestros que están bordeando los 70 años de edad, que están al borde de la tumba en algunos casos, y que no es justo que sigamos teniendo esa realidad en el país, de maestros que mueren sin recibir el incentivo que les corresponde por justicia. La asambleísta Roberta Zambrano señaló que la situación de los maestros es crítica y que es necesario darle una pronta respuesta. Los jubilados hayan tenido que esperar 10 años para que se les atienda su derecho.
ya que la jubilación no es un regalo del Estado, es una obligación del Estado. En mi provincia de Esmeraldas son más de 130 maestros jubilados que están a la espera del pago total de sus incentivos. Por su parte, la legisladora Teresa Benavides sostiene que esa deuda pendiente debe ser saldada con urgencia. Y si en estos tiempos no se ha pagado al magisterio, no quiere decir que no se le va a pagar, se le va a pagar y con intereses. Finalmente, Norma Vallejo manifestó que es momento de unión por los derechos de los maestros e hizo públicas las cifras de los educadores que esperan cobrar sus haberes. El Ministerio de Educación cumplió con el compromiso que hizo con los compañeros jubilados. Envió el número de compañeros que se jubilaron del año 2008 al 2010 del magisterio y también los valores, las diferencias de los valores pendientes. Tal es así que el número de compañeros que serán beneficiados al aprobar este proyecto de ley interpretativa son de 8.832 y aproximadamente 177 millones se requiere para esto. Con los aportes de los diferentes legisladores del proyecto será tratado en la Comisión de Educación para segundo y definitivo debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Con 89 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para rechazar los hechos violentos registrados en contra de un guardia de seguridad de la urbanización La Cumbre, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, y también por la actuación del médico legal y encargados de impartir justicia que dieron paso a una sanción que juzga este acto como una contravención y no como un delito. La asambleísta por la provincia de Los Ríos, Marcia Arregui, rechazó que exista tráfico de influencias, según dijo, de una autoridad que sería familiar de los acusados, mientras que la legisladora Mónica Alemán realizó aportes a esta resolución orientados a la garantía de derechos e integridad de las personas. Ciertas personas fueron agredidas por propietarios de una vivienda en una ciudadela privada, constituyéndose este hecho en un intento de asesinato y no en una contravención, como lo estipuló el fiscal encargado de este caso, previo al informe del perito médico, actuando inadecuadamente en el juzgamiento de este hecho. Debo recordar a ustedes que el propio fiscal provincial del Guayas, Edmundo Briones, ante el clamor de la ciudadanía, el martes 7 de agosto anunció una investigación en contra de estos dos elementos. El artículo 11, el ejercicio de los derechos, determina que el Estado será responsable por violación de derecho a la tutela judicial efectiva, así como de los principios y reglas del debido proceso. Otra consideración, que el artículo 66 de la Constitución reconoce en su literal A, el numeral 3, el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Y ahora les contamos que una delegación del Comité de Celebración del 11 de septiembre como Día de la República, que tendrá lugar en Riobamba, fue recibida en Comisión General por el Pleno del Parlamento para hacer extensiva la invitación a participar de las actividades que han sido programadas. Manuel Freire destacó la declaratoria del Día de la República y reconoció también el trabajo de la Asamblea Nacional. Ustedes fueron sensibles a ese recorderis histórico. Y ustedes, más allá de las legítimas y comprensibles intereses políticos partidistas, hicieron honor a la historia de la patria, decretando el Día de la República del Ecuador. Voy a invitarles a nombre de la sociedad civil de 200.000 riobambeños y 600.000 chimboracenses al Festival de los Andes, 15º Festival de los Andes, que queremos que estén ustedes compartiendo con el pueblo, porque si bien es cierto, ustedes van a sesionar en un recinto como este, cerrado, a donde no puede acceder el pueblo, pero ustedes sí pueden llegar al pueblo a través del Festival de los Andes.
Y justamente con ocasión del Día de la República, la Asamblea Nacional tendrá una sesión de trabajo este 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba. La cita se cumplirá justamente en conmemoración de esta fecha, para lo cual la presidenta de la Asamblea Nacional hizo la invitación. La Asamblea Nacional busca recuperar el significado histórico que tiene para nuestro país el 11 de septiembre. Así lo destaca la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Cuando en 1830 se suscribió en la ciudad de Riobamba justamente la primera acta constitutiva. Y es que a través de una resolución, el Pleno del Legislativo declaró al 11 de septiembre de cada año como el Día de la República. Donde finalmente nace la República del Ecuador y fue en Riobamba, y esta será la primera sesión conmemorativa justamente con ese objetivo. Y como coincidencia, Elizabeth Cabezas es la primera presidenta de la Asamblea oriunda de Riobamba, que encabezará la sesión solemne en dicha ciudad. Bueno, es una coincidencia histórica que creo que es muy importante también. De hecho, el haber nacido en Riobamba para mí es muy significativo, más aún cuando queremos poner en valor estas fechas tan significativas y tan importantes, y como usted ha dicho, se suma a las varias acciones que por primera vez se realizaron en el país. Recordemos que Riobamba fue constituida como la primera capital del país, también se fundó la primera iglesia española, que fue Valvanera, y una serie de otros eventos importantes que por algo le han calificado a la ciudad de Riobamba como la ciudad de las primicias. Así que esta es una adicional cuando justamente coincide que la presidenta de la Asamblea es riobambeña y vamos a hacer por primera vez este acto recordatorio del 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba. Para Cabezas, el objetivo central es reconocer esta fecha histórica, día en que nace la República del Ecuador. Y qué mejor que ahora que además existe esta voluntad de así hacerlo, lo recordemos con todo el grupo de asambleístas que por mayoría total aprobaron esta resolución en asamblea. Esta es la primera vez en que la Asamblea Nacional reconocerá al 11 de septiembre como el Día de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y es momento de hacer una pausa, amigos. Al volver, más noticias. Quédense en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que los representantes de los gremios de los medios de comunicación buscan la renovación automática de sus frecuencias. Esta propuesta fue presentada a la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas. La cita se cumplió en la sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa CAL. El pedido fue claro: incluir una disposición transitoria dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, indicó la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Que permita mantener ciertas frecuencias que hayan cumplido ya con ciertas condiciones dentro de los términos contractuales existentes. Clever Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, justificó el pedido basado en que en la anterior Ley de Comunicación había la posibilidad de la renovación automática de frecuencias, así como una supuesta pérdida de empleo en el sector de la comunicación. Se han perdido 23 frecuencias de radio, clausuradas, y en radio y televisión, señores. Yanine Cruz, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, mesa legislativa encargada de analizar el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, sostiene que la distribución de frecuencias debe realizarse de acuerdo al concurso previo. Me parece que es indispensable tener un concurso transparente, donde existe inclusive parte de los integrantes del Cordicom. Saben que medios privados están presentes, medios comunitarios y medios públicos. Ya tenemos 2 concursos y los 2 concursos han sido fallidos. Es más, han tenido dedicatorias en contra de la radiodifusión. Según Chica, con la renovación directa de las frecuencias no habrá perjuicio a los medios de comunicación comunitarios. Los medios comunitarios tienen su espacio en la ley mismo, en la ley. Lo que pedimos nada más que se revisen
esa ley en cuanto a esa distribución. Yo creo que aquí no puede hacerse una generalización y una renovación en combo, tiene que ser una renovación analizada caso por caso. Este miércoles, la Comisión de Derechos Colectivos se reunirá para aprobar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional se mostró de acuerdo con la realización de una auditoría a las cuentas de los legisladores. Esta respuesta se da a supuestas denuncias del pago de funcionarios a varios asambleístas como compensación por su trabajo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, respalda una eventual auditoría por parte de la Contraloría General del Estado a las cuentas de los 137 legisladores. Obviamente así tendrá que ser si nosotros estamos hablando de que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares, mal podríamos nosotros permitir que dentro de nuestra casa se estén dando actos como estos. Y es que el asambleísta por el movimiento Creo, Fabricio Villamar, anunció que presentará un pedido de cambio del orden del día en la sesión prevista para este jueves, en donde exhortarán a la Contraloría para que investigue supuestos cobros indebidos por parte de asambleístas a sus trabajadores. Elizabeth Cabezas sostiene que hasta el momento no ha recibido denuncias sobre este denominado impuesto al trabajo. No, a mí no me ha llegado absolutamente nada, he conocido a través de Fabricio Villamar y pues obviamente él tendrá las pruebas para sustentar la posición que él está manteniendo. Al pedido de investigación se suma la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien explica que las auditorías deben ampliarse a todos los funcionarios públicos. Entonces a veces no son los legisladores los que lo hacen solamente. Investiguemos la cuenta de los esposos, de los primos o de las esposas. Mientras que los asambleístas Eliseo Azuero y Lenín Plaza piden a quienes conocen de estos actos de corrupción que coloquen la denuncia pertinente. También hay que blindar a todas las personas que tienen los arrestos de denunciar este tipo de hechos reñidos con la moral, para que ellos no sean removidos por lo menos un año como práctica o retaliación del asambleísta en el caso de que hubiera ocurrido. Si alguien ha estado cometiendo esto, que le caiga todo el peso de la ley, porque repetimos, es muy vergonzoso que alguien le pueda perjudicar así a sus compañeros. De confirmarse el supuesto cobro a los trabajadores, se constituiría en delito de extorsión, según lo señala el Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este martes o esta semana, la comisión ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gabela presentará un informe preliminar. Según sus integrantes, la muerte del excomandante de la FAE fue producto de la delincuencia organizada. El vicepresidente de la comisión, Ángel Genda, explicó algunos detalles del contenido del informe y las conclusiones en esta primera etapa tras las diferentes comparecencias. Es que el crimen del general Gabela fue de delincuencia organizada, que tenemos que pedir a la Fiscalía se inicie una investigación para dar con los autores de los responsables de la alteración del segundo informe. También vamos a pedir nuevamente se haga una auditoría especial de todas sus formas en el proceso de contratación de los helicópteros DRU. El legislador César Ron manifestó que el contenido tiene que ver con todo lo que se ha investigado, con los documentos recopilados, asegura que hay múltiples contradicciones. Contradicciones graves que tienen que tener sus cauces y que en el tiempo pues nosotros esperamos para el 12 de octubre, que se cumplen los 90 días, presentarle al país el informe final. Yanine Cruz señala que los integrantes del Comité Interinstitucional le mintieron al país y a la familia Gabela. Asegura que varias pruebas fueron desaparecidas y que sí existe el tercer producto. Una vez que se analice este informe preliminar, tengo la responsabilidad de presentar la denuncia penal en contra de todos estos exministros. ¿Lo va a hacer? Lo voy a hacer porque me parece que tenemos que dejar un precedente para que jamás en la historia se puedan desaparecer documentos públicos. El presidente de la comisión, César Litardo, manifestó que los funcionarios del Ministerio de Justicia deben asumir su responsabilidad por la desaparición del tercer informe realizado por el perito Mesa. El perito Mesa ha manifestado de que en una sesión donde estuvieron más de 18 funcionarios, él habló acerca de nombres y móviles del asesinato del general Gabela y que esto pues, al final no fue lo que salió a la luz pública. Son un poco, en resumen, lo que nosotros tenemos dentro de este contexto. La comisión terminará su trabajo en octubre. Clever Aranda, TVL Noticias.
El Consejo de Administración Legislativa CAL se instaló en sesión esta tarde para la calificación a trámite de varios proyectos de ley. Ricardo Bravo se encuentra en la cobertura y nos amplía la información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde las 17 horas se reúne el Consejo de Administración Legislativa. Los parlamentarios analizan 16 proyectos de ley que han ingresado al Parlamento ecuatoriano. Uno de ellos, el que corresponde al proyecto de ley orgánica de ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esta iniciativa que corresponde al legislador Ángel Gende. Los parlamentarios analizan lo que corresponde al análisis efectuado por la Unidad de Técnica Legislativa respecto de estas iniciativas legales. Pero el Consejo de Administración Legislativa también ha sido convocado para este día miércoles a partir de las 8 horas con 40 minutos. 4 puntos en el orden del día. Los 2 últimos corresponden a los criterios jurídicos respecto de la designación de la presidenta y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Este criterio que ha sido elaborado por el abogado Santiago Salazar, de lo que corresponde a el punto en el orden del día del Consejo de Administración Legislativo. Pero también los parlamentarios este día miércoles se prevén analizar la contestación del legislador Ricardo Zambrano respecto de la denuncia que efectuó en su momento la asambleísta Verónica Guevara Villacrés. Estos son los puntos que corresponden a la sesión del Consejo de Administración Legislativa. Nosotros nos mantendremos a la expectativa de lo que concluyan o lo que resuelvan los parlamentarios. Hasta que este informe. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. Al volver, más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos con más de la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por acompañarnos. Diversas reacciones generó el anuncio del Gobierno Nacional sobre un nuevo tarifario para el diésel industrial que se conocerá en el transcurso de esta semana. Aquí las impresiones. El secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, anunció que en esta semana se conocerá el tarifario del diésel industrial, camaronero y pesquero. Nosotros que para este miércoles o jueves estaría listo el tarifario con el incremento del diésel industrial, camaronero y pesquero. Esto no es vía decreto, es simplemente un acuerdo del Ministerio de Energía, del Ministerio de Hidrocarburos. El legislador Henry Kronfeld criticó la decisión del gobierno, aseguró que afectará a miles de familias que laboran en el ramo y en la suba del precio de los productos. Muchos de ellos se quedarán sin trabajo y otros de ellos se quedarán sin utilidades, mantendrán el trabajo y se quedarán sin utilidades, y eso pues reduce las aportaciones a la seguridad social, reduce el impuesto a la renta, reduce las aportaciones al consumo, reduce las ventas, reduce la economía y pone en peligro 35% de las exportaciones que son divisas en un país dolarizado. Según Pavel Muñoz, el sector empresarial maneja un doble discurso en lo que respecta a subsidios. Por un lado están de acuerdo con la eliminación de un subsidio, pero cuando les toca a sus bolsillos ya no están de acuerdo con la eliminación de ese subsidio. Pero insisto, a mí me parece que hay que poner esto en un contexto más grande. Ese contexto más grande son que vamos 16 meses de gobierno. En ese contexto más grande hasta ahora no sentimos que se haya presentado un programa económico consistente, amplio, coherente. El asambleísta por Pastaza, Raúl Tello, señaló que existen otras alternativas de recaudación sin tocar los subsidios. Los grandes productores, los grandes empresarios nunca van a ser perjudicados. La factura siempre la trasladan hacia la gente más necesitada, hacia la gente más pobre y en este caso hacia los consumidores. Desde el Ejecutivo se anunció que habrá 3 fases para eliminar el subsidio del diésel industrial de una forma gradual hasta llegar al precio internacional que es de $2.20. Clever Aranda, TVL Noticias. Este martes concluyó el segundo y último día de la reunión regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas.
Tras el encuentro, 11 países suscribieron la Declaración de Quito, en la que acuerdan 18 puntos. Entre ellos, de acuerdo con la legislación nacional de cada país, acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de venezolanos para fines migratorios, así como seguir trabajando en procesos de regularización migratoria, rechazo a la discriminación y la xenofobia. Además, exhortan al gobierno de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. En otro orden de la información les contamos que 600.000 personas todavía no saben leer y escribir en el país, según señaló el ministro de Educación Fander Falconi. El titular de la cartera de Estado sostiene que la erradicación del analfabetismo no se logró en el gobierno anterior. Fue durante la promoción de los estudiantes que formaron parte de la campaña Todos ABC cuando el ministro de Educación Fander Falconi aseguró que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa no se erradicó el analfabetismo. Y los datos más firmes, pero que no es una encuesta de educación, son los datos del ENEMDO, que es una encuesta de empleo, subempleo que tiene el país. En esta encuesta, que no es una encuesta educativa, por lo tanto tiene un margen de error, aparecen cerca de 600.000 personas todavía con analfabetas en nuestro país. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, aún son 5 millones de personas quienes tendrían el bachillerato inclusivo, razón por la cual se lanzó la campaña Todos ABC. Hoy se están graduando aproximadamente 10.000 personas que aprenden a leer y a escribir, y lo importante es que sigan sus ciclos de estudios, que el programa está diseñado para que nadie se detenga en cualquiera de las posibilidades que ofrece el programa Todos ABC. El presidente Lenín Moreno sostuvo que hoy 63.842 jóvenes y adultos concluyeron un primer ciclo de sus estudios que inició en septiembre de 2017 como una respuesta para personas de escolaridad inconclusa. Qué importante es un gobierno y una ciudadanía que responsablemente se preocupen de la educación y principalmente de la educación de aquellas personas que por A circunstancias no pudieron terminar sus estudios. Desde la cartera de Educación señalaron que se busca reducir las brechas educativas. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y les contamos, amigos, que dentro de la agenda de la Asamblea Nacional para este miércoles se prevén varias actividades al interior de las distintas comisiones del Legislativo. Desde horas de la mañana habrá actividad a las 8 de la mañana. El Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal recibirá a Humberto Cholango, quien es ministro del Ambiente encargado, o a su delegado. También a José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades, a propósito del análisis de la participación de Ecuador en la reunión plenaria de la Comisión Ballenera Internacional que se celebrará justamente este mes en Brasil. También más adelante la Comisión Ocasional de Tránsito avanzará en el análisis de las reformas al articulado de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores a las 9 de la mañana avanzará en la revisión del informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Y también, asimismo, la Comisión de Fiscalización a las 9 de la mañana prevé abocar conocimiento de la solicitud de juicio político que fue presentada en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Habrá una rueda de prensa también en horas de la mañana por parte del asambleísta Israel Cruz. Será exactamente las 9:15 con la presentación de la Agenda Cívico-Cultural por el Día Nacional de la República. La Comisión de los Derechos Colectivos, por su parte, a las 10 de la mañana analizará el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. En tanto, la Comisión de Desarrollo Económico avanzará en el tratamiento y resolución de los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La Comisión de Justicia a las 10 de la mañana abocará conocimiento y avanzará en el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral
integral penal para la identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes de origen ilícito, presentado por el presidente de la República. A estas actividades también sumamos la sesión que mantendrá la Comisión de Participación Ciudadana, que recibirá a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth de Cabezas, a propósito de su proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales. La señora presidenta hará justamente la exposición de los alcances de esta iniciativa que fue presentada en su momento y cuyo trámite, luego del análisis correspondiente por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, recayó en la Comisión de Participación Ciudadana. Estos entre varias de las actividades que constan dentro de la agenda. Asimismo, en horas de la tarde, se prevé también que varias comisiones sesionen, entre ellas la comisión ocasional que analiza toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela. Esta sesión tendrá lugar a las 17 horas y por supuesto ustedes podrán seguir de cerca el desarrollo de la misma a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional, así como también a través de nuestras redes sociales. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.